El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, bienvenidos todos en esta hermosa hora al estudio de la palabra de Dios. El tema que inicio hoy puede tener 2 o 3 partes debido a su extensión, pero es que es demasiado importante poderlo enseñar puntualmente a todos mis hermanos. Se llama el orden divino para la nueva creación. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Dios, nos acercamos a ti en el todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, orando para que en esta hora maravillosa tú nos reveles tu palabra, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos y sobre todo también que podamos aplicarlo a nuestras vidas y a nuestras congregaciones locales. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a aplicar, amados, lo visto en el tema anterior de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y nos daremos cuenta de la importancia de hacerlo siempre de esta manera cuando nos acerquemos a la palabra de Dios. Como les dije, el tema es el orden divino para la nueva creación, pero antes de comenzar, debemos saber que en Cristo toda la vieja creación fue crucificada. Como nos dice Gálatas, capítulo 3, versículo 27 y 28, donde dice la palabra de Dios: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Así que ya no hay esclavitud, hay libertad, ya no hay nacionalidad, ni judío ni griego, ya no hay sexo, ni varón ni mujer en Cristo, sino que todos somos uno en Él. Así, amados, entonces, el propósito de este tema maravilloso que voy a estar compartiendo con ustedes está dirigido primeramente a los 5 ministerios que han sido puestos por Cristo para la edificación de los santos, pero por supuesto a toda la iglesia del Señor. Sabemos que los 5 ministerios son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y que fueron puestos por Cristo para la edificación de los santos. Así que necesitamos permitirle al Espíritu Santo que nos guíe y que nos ayude a entender el profundo misterio que vamos a compartir con todos ustedes a partir de esta hora. Lo primero, y a manera de introducción, es recordar, y usted lo sabe y yo lo sé, que la Biblia, como vemos en el cuadro, está partida en 2 partes. El Antiguo Testamento o Antiguo Pacto o Pacto de la Ley, o la historia del hombre caído, que comienza en Génesis capítulo 3 y que se extiende hasta la cruz que tú ves allí, donde Cristo muere y donde se introduce la nueva creación de Dios. Toda la historia del Antiguo Pacto es la historia del hombre caído, del hombre muerto en sus delitos y pecados del primer Adán. Pero sabemos también que el nuevo pacto, después de la cruz, nos enseña acerca de la nueva creación de Dios en el varón perfecto, de muchos miembros, que es Cristo Jesús nuestro Señor.
En temas anteriores estuvimos viendo la tipología de Adán y Eva como tipo de Cristo y la iglesia en el capítulo 1 y 2 de Génesis, antes de la caída. Y vamos a seguir esa misma línea para hablar entonces del nuevo orden de Dios en la nueva creación. Ese nuevo orden de Dios lo encontramos en un polémico capítulo de la Escritura que ha sido mal interpretado por mucho tiempo, y que es 1 de Corintios capítulo 11, del verso 1 al 13, y que con la ayuda de Dios vamos a estar interpretando para que podamos conocer la verdad de ese nuevo orden de Dios y de esta nueva creación de muchos miembros, que es Cristo como cabeza de su cuerpo universal, también de muchos miembros, que es la iglesia. Así que dice 1 de Corintios 11:3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí, amados, fundamentalmente va a ser muy importante que el Espíritu Santo nos quite el velo de la tradición y el denominado tradicionalismo religioso, y que nos permita en esta hora encontrar y hallar la serie de misterios que en este capítulo se encuentran para edificación de los santos, pero que, sin haber sido quitado el velo de la ley de nuestros oídos y ojos espirituales, es muy difícil de comprender. Aunque ya vimos en el tema de la ley quitó el velo de Moisés, que ese velo que había sido puesto por la ley, por Cristo, ha sido quitado. Y que cuando nos convertimos al Señor, la promesa fue que el velo se quitaría. Así que a cara descubierta, quiero invitarles a notar el cumplimiento de 1 de Corintios capítulo 12, versículo 9, en nuestras vidas, donde la Escritura dice: dice la palabra de Dios, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y obviamente tú y yo amamos profundamente al Señor y queremos entender y conocer su misterio, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como vimos en el tema anterior. Vamos a comenzar examinando Efesios capítulo 5, el versículo 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es innegable, amados, desde el punto de vista celestial y bíblico, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero la Biblia dice que Él está purificando esa iglesia en el lavamiento del agua por la palabra, con un propósito, hasta que ella llegue a ser esa iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga, que pueda presentarse a sí misma. Entonces surge una pregunta: ¿pero cómo es que Cristo está perfeccionando la iglesia? Y la respuesta la encontramos aquí mismo en Efesios capítulo 4,
versículo 11 al 13, donde la palabra de Dios dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, amados, lo que vemos de la iglesia de Cristo es que en este pasaje está compuesta por dos grupos. Uno, los 5 ministerios, y otro, los santos. Y claramente, en 1 Corintios 11:3, entonces encontramos el orden de Dios para la nueva creación. Y vamos a leerlo. Y vamos a acompañarlo de un cuadro que coloco ahí en la pantalla para que usted pueda verlo conmigo. Dice 1 Corintios 11:3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Claramente, en esta nueva creación de muchos miembros, de un cuerpo universal que es la iglesia, y es el cuerpo de Cristo, Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón, y obviamente aquí encontramos al ministerio del que hablamos en Efesios 5, y esos 5 ministerios son la cabeza de los santos, que viene a ser la mujer en este pasaje, que tipifica las congregaciones locales, los muchos miembros de las congregaciones locales. Pues sabemos que la Iglesia Universal de Cristo es una, pero dividida en cientos de congregaciones locales alrededor de la tierra. Así que, amados, lo que encontramos claro entonces es que a través del ministerio quíntuplo es que la iglesia está recibiendo la provisión de Dios para desarrollarse, para ser edificada, para crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que la provisión de Dios para su iglesia no viene directamente del Señor, sino que viene a través de los 5 ministerios. Vamos a llamar al ministerio esposo y a la congregación esposa, tomando el tipo de Adán y Eva una vez más en el huerto, antes de la caída, por supuesto. Sino que es a través del ministerio, a quien vamos a llamar esposo, como la iglesia recibe la revelación de Dios a través de Cristo, que es cabeza del varón ministerio, mientras que el varón ministerio es cabeza de una mujer congregación de muchos miembros. Segunda de Corintios, el capítulo 11, el versículo 2, nos permite entender algo a través del apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios, 11:2: porque os celo con celo de Dios. Pablo le está hablando a la mujer de Corinto, a la iglesia congregacional de Corinto. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Ese es Pablo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y como vemos aquí, Pablo es el ministerio, se presenta a sí mismo como el esposo de la mujer congregación de los Corintios, mostrando su propósito, que es el mismo de Efesios, capítulo 5, de poder presentar como una virgen pura a la congregación de Corinto a Cristo. Y esto es el misterio más extraordinario de lo que estamos aprendiendo. A medida que nos metamos más en este asunto,
usted comprenderá mejor todo lo que el Señor nos quiere mostrar. Hasta aquí, según lo que hemos leído, en la tierra la cabeza inmediata de la iglesia es el ministerio quíntuplo, que es el hombre espiritual. Ese hombre espiritual de 5 ministerios levantados en alto, con el propósito de darle la simiente, que es la palabra de Dios, a la mujer, que es la congregación. Esa simiente que es la única que puede traer la vida de Cristo hacia ella, hasta que ella, la mujer congregación, esposa congregación, junto al ministerio, llegue a la estatura del varón perfecto. Para poderlo comprender, amados, he elaborado un cuadro comparativo entre la vieja creación adámica y la nueva creación que es en Cristo Jesús. Usted puede mirarlo allí. Ahí vemos el orden de Dios para la creación, las dos, la vieja y la nueva, pero estamos hablando específicamente de la nueva creación. En la vieja creación, ustedes ven el cuadro, Dios se presenta como la cabeza de Adán. Adán, que es el esposo, cabeza de Eva, esposa, de quien Adán habría de recibir, de quien Eva habría de recibir de Adán la revelación de Cristo. En la nueva creación, Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Es sobre esa base y esa revelación que vamos a poder entender el tema que estamos compartiendo. Para muchos hermanos, obviamente, es difícil comprender estas verdades. Muchos se levantarán para decir, no, nuestra única cubierta es Cristo. Y no queremos oír de Cristo de ningún otro modo. Pero si somos honestos con la Escritura, quien en verdad comparte la palabra de vida a la congregación de los santos es el ministerio, el varón de muchos miembros, establecido por Cristo como cabeza terrenal de esa mujer congregación, también de muchos miembros, ministerio que ha sido puesto por Cristo para llevarla hasta la estatura plena, como ya vimos en Efesios 5 y 2. Toda escritura, amados, es inspirada por Dios. Así que necesitamos hacer un cuidadoso estudio de 1 Corintios 11 para que podamos llegar a entender esta verdad maravillosa, escondida ahí hace muchos años, mucho tiempo. Por supuesto que el versículo 3 es la clave. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Claramente se revela entonces el orden divino de Dios para la nueva creación. Se establecen 3 cubiertas para la mujer, las cuales son en orden ascendente el varón, Cristo y Dios. Aquí se nos dice claramente que la cabeza de la mujer es el varón, que la cabeza del varón es Cristo y que la cabeza de Cristo es Dios. Dios es un Dios de orden, definitivamente. Entonces es fácil ver pues que hay una cabeza colocada entre la mujer y Cristo y 2 cabezas entre la mujer y Dios. Entre la mujer y Cristo está el varón ministerio, y entre la mujer y Dios está Cristo y está el varón ministerio. Como vimos al principio, en este pasaje no se habla de un varón o de una mujer individuales, porque unidos a Cristo no hay varón ni mujer en el cuerpo universal, sino un varón de muchos miembros, que es el ministerio, y una mujer de muchos miembros, que es la congregación de los santos. Y lo repito, ya que como cuerpo universal, Cristo está compuesto de muchos miembros. Sin embargo, algunos de estos miembros
que están en la mujer congregación, que pasan por alto que Dios ha puesto sobre ella como cubierta los 5 ministerios, los lleva a pensar que ellos pueden ir directamente a Cristo sin necesidad del ministerio, lo cual es una idea que no es escritural, pues es como querer tú y yo individualmente ir al Padre desechando a Cristo, prescindiendo de Cristo. Tú y yo sabemos que nos acercamos al Padre en el nombre de Cristo siempre. De manera entonces, amados, que la Escritura nos habla claramente en este pasaje de la mujer y del varón, y nos establece a los varones ministerios a Cristo como cabeza y a la mujer, al varón ministerio como su cabeza. Pues no dice en ningún otro lugar que la cabeza de la mujer sea Cristo, sino el varón ministerio. Y ahí es donde está el secreto de todo esto. Entonces la declaración de quienes están quietos en el reino de la mujer, es decir, la congregación esposa, quienes no han sido incluidos por el Espíritu Santo en el ministerio quíntuplo, en el ministerio del varón, de quien su cabeza es Cristo, es contrario absolutamente que la mujer quiera acercarse a Cristo como congregación sin estar cubierta por su ministerio quíntuplo. Esto es bastante importante. Ahora bien, hermano, no sienta temor de que estoy tratando obligatoriamente de colocar fuera de la relación a Cristo con la mujer congregación en ningún momento. Además, que individualmente tú y yo sabemos que Cristo es nuestra cabeza y que nos acercamos a Él en libertad. El aspecto está congregacionalmente y es muy importante entenderlo. Porque lo que se muestra aquí es un cuadro de la congregación que está bajo la cubierta de su esposo ministerio, que es el varón. Y ella entiende que es a través de él que como mujer congregación entra en relación con Cristo. Y es a través del ministerio que recibe la simiente de vida que el ministerio le ha revelado al ministerio quíntuplo y el único autorizado por Dios en la nueva creación para proveerle a la iglesia, congregación, a la mujer congregación, crecimiento espiritual hasta llevarla a la madurez. Así, hermanos, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo que podemos ver es que la mujer congregación, al buscar una relación con Cristo y Dios aparte del orden divino, está cometiendo el mismo error que cometió Eva cuando se salió de la cubierta de Adán en el huerto del Edén. Ahí es donde el tipo cobra vigencia. Adán le había sido dado a Eva como su cabeza en ese orden de la vieja creación, como su gran cubierta. Sobre Adán reposó la unción de Dios y le fue dado a ella como su cubierta o como su esposo ministerio. De tal manera que en la vieja creación, la mujer Eva solo podía recibir la revelación de Dios a través de su esposo ministerio Adán. Que como usted y yo sabemos, amados, fue el único que recibió la palabra de Dios tocante al conocimiento de la ciencia del bien y del mal, a quien Dios mismo le reveló las consecuencias de comer del fruto prohibido de ese árbol. Y cuando Dios le revela esto a Adán, lo hizo mucho antes de que Eva hubiera venido a la existencia. Eso nos permite entonces comprender, hermanos, por qué la iglesia ha caído cautiva en Babilonia, en la confusión. Pues la revelación del orden divino de Dios para su iglesia en cuanto a la nueva creación, primero ha estado oculta a los ojos del pueblo de Dios. Son muy pocos los que se atreven a interpretar este pasaje, que lo estaremos mirando completo y tú ya lo vas a entender
claramente. Sin embargo, muchos a este pasaje de 1 de Corintios 11 le dan diversas interpretaciones. Han llegado aún a establecer como un rudimento obligatorio una pañoleta o un pañuelo físico sobre la cabeza de las mujeres en las congregaciones. Y todo esto a falta de la comprensión y de no entender la necesidad de acomodar lo espiritual a lo espiritual. La mujer congregación ha venido teniendo la idea de que su cabeza es Cristo. Pues le parece molesto venir en una relación de unión primero al esposo ministerio, de quien recibe la revelación y que ha sido provisto para ella, como el que trae el conocimiento y la verdad de Dios a ella, y que obviamente son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Además de que hoy se niega que esos ministerios sean para este tiempo, y se lo digo con conocimiento de causa, y han sido entonces cambiados los órdenes de Dios para esa mujer congregación por las organizaciones humanas, que alejándose del diseño divino han establecido falsas cubiertas sobre el pueblo de Dios, sobre los santos, que hoy en día se llaman presidentes, vicepresidente, tesorero, secretario, jefe de zona, jefe de distrito, jefe del jefe de zona, superintendente, etcétera. Y lo que yo le estoy diciendo se lo digo con conocimiento de causa, porque yo trabajé para una organización así. Y esas son cosas y órdenes que ni siquiera se mencionan en la Biblia. Es de ahí, amados, de donde han surgido tantas sectas religiosas, tantas denominaciones y organizaciones que han partido en pedazos la unidad de la fe, y que por supuesto han desmembrado el cuerpo de Cristo en diferentes sectas. Y usted y yo sabemos de qué estamos hablando, pues aún muchas veces entre los mismos hermanos que decimos creer en Cristo no podemos tener ninguna relación personal, porque está prohibido por el concilio eclesiástico al que se pertenece. Pero hoy estamos viviendo los últimos tiempos, mis amados. La venida del Señor está a la puerta, y por eso la familia de Dios recibe en esta hora una revelación fresca, que es verdaderamente el orden de Dios, que sin duda llevará a los santos a desechar toda organización humana y carnal que se ha querido establecer sobre el cuerpo de Cristo en muchos lugares. Organizaciones que no han sido establecidas directamente por el Señor Jesucristo, en donde incluso los 5 ministerios están abolidos y donde muchas congregaciones solamente tienen un pastor. Por eso, después de tantos años, el Espíritu Santo viene a revelarnos este pasaje de 1 de Corintios 11, que siempre ha sido confuso, y lo viene a revelar para nosotros, para que literalmente, como ya les he dicho, podamos aplicarlo en las congregaciones locales, donde no se necesitan en las mujeres de la congregación mantos ni velos, sino lo que necesita la iglesia del Señor en sus congregaciones es el ministerio quíntuplo y su reconocimiento. Así que lo primero que haremos en estos temas, esta es solamente la introducción, es poder acomodar en este pasaje lo espiritual a lo espiritual. Y nos daremos cuenta, amados, de que el apóstol Pablo no se está refiriendo aquí
a un hombre natural y una mujer natural. Y que sin duda alguna, la lectura de este pasaje, como de otros pasajes de las cartas paulinas, fue lo que llevó al apóstol Pedro a expresar algo en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 18. Segunda de Pedro 15 y 18. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 15 y 18. Mire usted, dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En 1 Corintios 11 el apóstol Pablo enseñó el misterio de la nueva creación, y a él le fue revelada una gran verdad que ya vimos, y es que todo en la vieja creación fue crucificado y ya no existe. Lo leímos en Gálatas 3, 27 y 28. Y sabemos que Gálatas fue escrito antes que la primera carta a los Corintios. Lo que implica entonces, amados, que en la nueva creación ya no existe varón ni mujer. En la iglesia de Cristo somos todos iguales. Dios hoy está tratando con un varón y una mujer espiritual de muchos miembros, que es su iglesia. Esa mujer espiritual es su esposa de muchos miembros, es su iglesia, que está siendo perfeccionada en congregaciones locales por el esposo ministerio de muchos miembros que forman hoy el verdadero orden de Dios para la nueva creación. Es a ese hombre y a esa mujer que el apóstol Pablo hace referencia en 1 Corintios 11, y ese pasaje lo vamos a ver en nuestro próximo tema a mayor profundidad. Y yo sé que cuando lo podamos leer ya individualmente, cada uno de nosotros lo podremos entender de una manera plena y perfecta. Así que, amados, desde ahora los invito al siguiente estudio sobre el mismo tema: el nuevo orden de Dios para la nueva creación. Vamos a orar. Querido Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Sé que la palabra que estoy compartiendo es demasiado profunda, delicada, para muchos difícil de entender, pero es tu palabra. Es la palabra que tú le revelaste a tu apóstol, 13º apóstol, que es el apóstol Pablo. Y es la palabra que tú quieres también compartirnos a nosotros, para que entendamos el orden tuyo y para que con amor y con gozo nos sujetemos a ese nuevo orden establecido por ti para protección de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Dios, por tu palabra, en el maravilloso nombre de Jesús, y bendigo a cada uno de los hermanos que me acompañan en este proceso y que me acompañarán en el próximo tema, donde continuaremos hablando de esta preciosa verdad escondida en tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, gracias por su atención y nos vemos en el próximo tema. Muchas bendiciones. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.